Esto sí que es un robo de balón. Su nombre es Jason Kidd y la machacará. La 9, Pippen, va a recoger ese rebote, va a conseguir canasta y encima le hacen personal. Sabonis entra en el 8 con ese pase por detrás. La 7, Vlado Divac, parece una jugada tranquila. Vamos a ver de qué lado cae el rebote y al final eso es canasta. Y en la 6, ahí está la jugada personal de Hardaway con los Orlando Magic. And the Magic survive at the Horn, 95-93. La 5 se puede anotar de muchas formas, pero aquí Elliot Perry elige la más difícil, de espaldas. Oh, brother, over the shoulder with his back to the hoop. La 4 es el triple de la victoria de un hombre que tiene 3 palabras, James Hollywood Robinson. La 3 la protagoniza el hombre más potente de la NBA. ¿Por qué? Por eso. Sonken. La medalla de plata de la semana es de la jugada de Delfer Screen y le hacen personal. Y la número 1 pertenece a todo el equipo de los Dallas Mavericks. Sacan de fondo cuando quedan 2 segundos. El balón le llega a Harris y nadie se lo cree, pero Harris consigue canasta y la victoria de los Dallas Mavericks sobre Minnesota Timberwolves. Esto es todo, señores. Muy buenas tardes. Hasta el próximo domingo. Y comenzamos con esta de Patty Wen versus los Sixers. La número 9 corresponde al rookie de la Universidad de Wake Forest. No es otro que Damon Stoudemire. Conocen a la pareja Olajuwon, Jackie Brown. Ahí los tienen en acción. Behind the head, behind the ear, wherever it was, you found Chucky Brown. En Minnesota están brillando 2 hombres. Kevin Garnett, el primero con ese tapón, y el segundo, Mark Davis, con esa entrada canasta. Y ahora en acción los Bucks es Johnny Newman. What a beautiful dunk by Newman. Los Kings consiguieron canastas por los pelos. Aquí Williams pierde el balón, pero ahí está Grant para hacer esto. Y lo mejor de lo mejor, una pareja auténtica All-Star, Gary Payton y Sean Kemp. Por esta canasta en los últimos segundos de Terry Mills, los Detroit Pistons consiguieron la victoria. Y la número 2 de la semana es de Scottie Pippen. Y la mejor de la mejor, es raro que en el equipo de los Magic Hardaway no esté dirigiendo el juego, sino haciendo esto, convirtiendo este alley-oop para atrás. Así es la NBA. Señoras y señores, esto es todo. Buenas tardes. Comenzamos con la número 10 en Los Ángeles con ese tapón de Cory Bland a Rick Smith en el Forum. De Los Ángeles nos vamos a Milwaukee, donde Jordan hizo esto para Pippen al más puro estilo Magic Johnson. De Milwaukee viajamos a Atlanta para ver esa asistencia por detrás de Stacey Ockman a Henderson contra los Knicks. De Atlanta a Utah, donde no solo brilla Malone, sino que también lo hace ese hombre, Hornacek. Vamos a ver muchas canastas de estas en esta cuenta atrás. De Utah a Indiana para ver la mejor combinación de pases de la semana. Smith, Jackson y finalmente Davis, de los Indiana Pacers. De Indiana a Utah para ver otro hombre de los Jazz, es Russell. De Utah a Sacramento,
donde el grande se come al pequeño. Sean Kemp se come a Tyus Edney. Pero no solo en Sacramento hubo tapones como este. Viajamos a Houston para ver este de Robert Horry a Eddie Jones, que no tiene nada que desmerecer. Watch Horry. He needs frequent flyer miles on this. En Washington se vivió una acción espectacular. No es ese triple de Spud Webb y sí esa acción de Stacey Ogmon. Y la mejor jugada de la semana se produjo en New Jersey, corresponde al equipo de los Nets. ¿Quién va a coger el balón? Bueno, pues al final es Ed O'Bannon, que elige la manera más difícil de conseguir canasta. Señores, esto es todo. Buenas tardes. Und unter 2 Sekunden das halbe Feld. He banks that baby home. Die Rockets stehen mehr auf Teamwork. 5 Spieler, ein Angriff, 2 Punkte. Anthony Miller, 2 Punkte für den Horst Hrubesch der NBA. They worked on that all fall. Yeah, Right off that's the in the head. playbook. Jason als Billy the Kid. Ein No-Look-Hüftschuss auf Teammate Lorenzo Williams. He makes it look easy. You don't want to be out getting a hot dog or Coke when it's time to play and kids in the ball game. Auf Platz 6 zeigt Vancouver, dass Grizzlies fliegen können. Block there. Here comes Blue Edwards off the bench. Harvey's got it. Harvey to the hoop. Look out. Bimbo Coles aus Miami trifft auch ohne Rückspiegel. The biscuit counts. A circus shot for Coles. Well, you don't teach that at the coaching clinics. Laker Nick Van Exel gegen 3. Bei uns Platz 4. Comes in deep, runs with it, throws it up, and it goes. That was some individual play by Nick the Quick. Und jetzt weiß endlich auch Charles Barkley, warum Clyde Drexler den Spitznamen The Glide hat. And draws the foul by Barkley. Oh! Nicht weniger elegant, aber kraftvoller. Grant Hill von den Pistons. Hang time à la Jordan. Latrell Sprewell von den Golden State Warriors. Look at this. On one side of the hoop, he was almost on the floor before he released. Ooh, that feels. Comenzamos en Sacramento, donde vimos palmear esa canasta a Michael Smith. En Washington los Warriors dieron buena cuenta de los Bullets con canastas como esta de Joe Smith. En Indianápolis vamos a ver a Michael Jordan, que demuestra que donde no llega su salto, llega su brazo. En Phoenix los Suns están en buena forma porque tienen en buena forma un hombre como es Michael Finley. En Los Ángeles, Van Exel hizo revivir el viejo Showtime de los Lakers con canastas como esta. En Nueva York vimos brillar a un hombre de los Raptors. Con esta entrada, Damon Stoudemire. No abandonamos a los Raptors y viajamos hasta Toronto, donde Damon Stoudemire volvió a brillar con este pase y la canasta es de Alvin Robertson. En Seattle no es tan fácil hacer canasta cuando está enfrente Sean Kemp. En Dallas quedan 7 segundos, lo va a intentar Jason Kidd, no lo consigue. Es ahora Jim Jackson, no lo consigue, quedan 2 segundos. El balón a Tony Dumas, canasta, victoria para los Mavericks.
Y para ver la mejor jugada de la semana viajamos hasta Cleveland, donde los Cavaliers perdían de 1 ante Indiana. Se la va a jugar Terrell Bardon sobre la bocina, canasta. La victoria se quedó en casa. Señoras y señores, esto es todo. Buenas tardes. Comenzamos en Boston, donde los Celtics se enfrentaban a los Cavaliers. Contraataque del equipo de casa, pase por detrás de Dee Brown, canasta de David Wesley. Nos vamos a Orlando para ver en acción a Shaquille O'Neal con ese tapón, pero la jugada no acaba ahí. Contraataque que inicia Penny Hardaway. Él mismo va a culminar y le hacen encima personal. Viajamos ahora a Milwaukee, donde vimos el mejor mate de la semana, obra de Glenn Robinson. Estamos ya en Los Ángeles, donde los Clippers robaron ese balón por medio de Anthony Miller, que se va derecho hacia canasta, pero detrás le viene el gordo Barkley, que le dice a Miller que por ahí no va a pasar. Y efectivamente no pasó. La mejor jugada personal se produjo en Oakland y fue obra de Tim Hardaway. En Dallas presenciamos los mejores triples de la jornada. A falta de 7 segundos juegan los Mavericks. Jason Kidd para Jock McCool, que se juega el triple. Quedan 2 segundos por delante los Mavericks. Pero es que la cuarta jugada también se produjo en Dallas, cuando a falta de 2 segundos le cae el balón a Frank Castle y con ese triple los Rockets vencieron finalmente a los Mavericks. En San Antonio los Pacers hicieron de las suyas. Reggie Miller roba ese balón para Mark Jackson de espaldas, debajo de las piernas para Adrian Caldwell, y la gente se estuvo preguntando cuál de ellas es la mejor asistencia de la semana. La jugada más increíble de la semana se produjo en Atlanta y fue obra de Stacey Aitken, que se libra 2 de esa forma. Qué fácil es jugar el baloncesto cuando vemos encestar así a Stacey Aitken. Y por primera vez en lo que va de temporada hay que viajar a Vancouver para presenciar la mejor jugada de la semana, por lo que significó. Es Brian Reeves, casi pierde el balón a falta de 2 segundos y finalmente Blue Edwards da la victoria a los Grizzlies. Señores, muy buenas tardes. Comenzamos en Washington, donde vamos a ver la mejor asistencia por debajo de las piernas de Ben Price sobre Bob McCann. En San Antonio los Magic perdían de 1 punto a falta de 4 segundos. Le van a dar el balón a Penny Hardaway para que resuelva, pero Doc Rivers le pone un tapón y da la victoria a los Spurs. En Denver los Nuggets se enfrentaban a los Blazers. No sabe qué hacer el equipo de casa. Sí, le dan el balón a Alfonso Ellis, que entra hasta la cocina. En Oakland los Suns presionaban a los Warriors a falta de 4 segundos, pero fíjense cómo sale el equipo de casa de esa presión con canasta final de Chris Mullin. En Los Ángeles este contraataque les pudo costar caro a los Clippers, si no es porque Brent Barry se tira al suelo, recupera ese balón para Rodgers, que anota. En Filadelfia vamos a ver la mejor jugada de un base en la semana. Es Roton de los Sixers. Wow! Unbelievable! En Indiana, Mark Jackson sale al contraataque, tiene a 2 hombres por delante, pero prefiere pasar hacia atrás, donde encuentra a Dale Davis. That's Mark Jackson at his best. A great point guard. Seeing the floor very well. Volvemos a Filadelfia, donde enfrente de los Sixers ya no estaban los Bullets, estaban los Bulls, y no va a encestar como antes Roton. Le pone un tapón Longley, el pase de espaldas de Jordan y el mate de Pippen.
En Utah nos encontramos esta situación. A falta de 2 segundos pierden los Jazz en casa. Difícil situación, pero esa difícil situación es para un gran jugador. Y en este caso, el gran jugador es John Stockton. Y viajamos hasta Chicago para asistir a la mejor jugada de la semana, la que le hizo Jordan a los Supersonics. Nadie sabe cómo Jordan fue capaz de hacer esto y todo el mundo se pregunta si la palabra gravedad existe para el que quiere volver a ser número 1 de nuevo, Michael Jordan. Buenas tardes. Comenzamos en Vancouver, donde vimos esta entrada de Bobby Fields sobre el mismísimo rostro de Brian Reese. Nos vamos hasta Denver. ¿Qué va a hacer Jalen Rose? Un alley-oop sobre Antonio McDyess. Canasta para el equipo de casa. Volvemos a Vancouver, donde Mayerly a falta de 2 segundos resolvió la jugada con un triple para Cleveland. Nos vamos a Miami, donde Alonzo Mourning hizo de las suyas en el partido frente a los Bullets. En Atlanta vimos como frente a los Pacers es capaz de jugar Spud Webb. En Dallas, el mejor robo de balón lo protagonizó Jason Kidd, que además consiguió un mate así de bien. En Los Ángeles, Divac, primera jugada frente a Alonzo Mourning, tapón. Segunda jugada ante Alonzo Mourning, canasta. En Charlotte asistimos a una jugada espectacular realizada por un jugador espectacular, Michael Adams. Dámela, dámela. Larry Johnson, canasta. Houston, Karl Malone pudo con Olajuwon, pero con el que no pudo fue con Mario Elie. No se le puede pedir más a Karl Malone. Y en New Jersey se produjo la mejor jugada de la semana. Es esta penetración a canasta de Chris Childs, que además consigue una personal para los Nets. Señores, esto es todo. Buenas tardes. Comenzamos en Atlanta, donde vimos a Stacey Ammon de los Hawks hacer esto frente a los Rockets. Por algo le llaman a este hombre The Plastic Man. Nos vamos a Orlando, triple de Nick Anderson, fallado, pero para recoger el rebote está Shaquille O'Neal, que las mete todas. Viajamos hasta Nueva York, donde en el Madison nadie supo parar a una fuerza de la naturaleza, Michael Jordan. Ni Ewing ni Harper. Viajamos ahora hasta Phoenix, atacan los Suns, pero robo de balón de Tyron Corbin. ¡Qué asistencia para Shalunars Marchulenens, que machaca! En Washington asistimos a otro robo de balón, esta vez de los Bullets. Brent Barry para Calvert Chaney, que le da ese balón con una mano a Rasheed Wallace para que machaque. En Sacramento presenciamos la mejor jugada individual de la jornada, la que protagoniza Jason Kidd, que se va por la derecha, por la izquierda, fuerza la personal y consigue canasta para Dallas. En Indiana vimos las 2 mejores asistencias consecutivas de la semana. Mark Jackson de espaldas, Derrick McCabe de espaldas para que machaque Dale Davis. En Miami presenciamos el mejor duelo personal, Patrick Ewing contra Alonzo Mourning. A falta de 7 segundos, canasta de Ewing. En Oakland, así juegan los Golden States. Malin, alley-oop, Joe Smith, canasta. Y viajamos hasta Houston para ver la mejor jugada de la semana, protagonizada una vez más por un viejo veterano, Clyde Drexler, que le da esa asistencia a Chucky Brown. Esto es todo. Buenas tardes. Comenzamos en Indiana, donde a falta de 2 segundos, Ricky Pierce resuelve el partido para los Pacers. En Nueva York se vivió un duelo durísimo entre Ewing y Mourning debajo de los tableros. Esta vez ganó
Ewing. Nos vamos a Los Ángeles para saber que la magia del baloncesto ha vuelto a hacer cosas como esta. Volvemos a Nueva York, esta vez el turno le tocó a Alonso Mourning, pero lo que realmente cuenta de esta jugada es la asistencia por detrás de Rex Chapman. En Orlando vamos a ver a un hombre, Stacey Augmon, pero antes de ello la asistencia de Playlock inmejorable para que Augmon se luzca. En Vancouver asistimos a la mejor jugada personal de la semana, la que protagoniza Chris Childs de los Nets. Volvemos a Los Ángeles, esta vez no fue Magic, fue Nick Van Exel. Quedan 2 segundos, él lo sabe, cuando quedan pocas centésimas para el final suelta el balón y canasta. En Dallas asistimos a la jugada más completa de la semana, robo de balón de McCool, rectificado en el aire, canasta y personal. ¿Qué más se le puede pedir a un hombre en tan solo una jugada? A Miami viajaron los Suns para hacer jugadas muy bellas, como la de Michael Finley, que en vez de Finley parece Jordan. Y viajamos por tercera vez a Los Ángeles, esta vez para asistir a la mejor jugada de la semana, protagonizada, como no, por Magic Johnson. Magic ha vuelto al baloncesto, y el baloncesto de verdad ha vuelto con Magic. Gracias por esta jugada, nos vemos la semana que viene. Buenas tardes. Viajamos hasta Toronto para observar la mejor jugada defensiva de los últimos tiempos, esta de Willie Anderson, que roba el balón, asistencia para el propio Anderson, que consigue canasta. Ahora es en Los Ángeles donde vimos el mejor duelo hombre a hombre, Alonso Mourning contra Vlado Divac. Primera jugada, tapón. Segunda jugada de Divac, canasta hasta dentro. Seguimos en Los Ángeles, pero esta vez con los Clippers. Richardson roba el balón, a falta de 3 segundos va a conseguir canasta, pero Barkley se lo impide con ese tapón impresionante. En Oakland vimos la mejor jugada individual, obra como no de Michael Jordan. Y a Milwaukee viajamos para ver cómo la suerte se alía con Eric Murdoch, que desde esa posición y sin quererlo consigue canasta para los Bucks. Comenzamos en Indiana, donde a falta de 3 segundos Dennis Scott consigue esta canasta que da la victoria a Orlando sobre los Pacers. En Atlanta asistimos a la mejor jugada personal de la semana, esta de Stacey Augmon con reverso frente a Scottie Pippen. En Milwaukee se produjo la jugada más completa de la semana, tapón de Hardaway. Y en la transición Anderson para Shaquille O'Neal, que machaca irremediablemente ante los Bucks. En Oakland nadie decidía coger este rebote. Finalmente es Sprewell, que se la da a Brian Williams, que no se anda con las mismas contemplaciones que sus compañeros y consigue esta sensacional canasta. En Sacramento, a falta de 4 segundos, Tyus Edney, en lugar de tirar a canasta, decide pasar como por el pasillo de su casa y da la victoria a los Kings. En Phoenix, los Suns no saben qué hacer con el balón. Sí, se lo dan a Michael Finley, que le dejan hacer el resto de la jugada. En Washington se produjo la canasta desde lejos de la jornada. Fue obra de Michael Butler desde ahí. Y en Filadelfia se produjo el mejor mate de la semana, este de Jerry Stackhouse, que es imparable. En Indiana, Jordan decidió jugar con los Pacers. Ahí le vemos, recibiendo el balón, tuya, mía, tuya, al final, y canasta de Harper. Y para ver la mejor jugada de la semana viajamos hasta Denver, donde Antonio McDyess está a punto de perder ese balón, pero al final fíjense lo que hace. Imparable, señoras y señores, esto es todo. Buenas tardes. Well, Tom Spencer didn't play against the young fella last time out. Now he understands what everybody around the league is talking about, and that's the high jumping maxed out. Comenzamos en Portland, donde asistimos al mejor mate de la semana, este de Buck Williams por encima de Paulie Nice.
Hello, Buck Williams with a tomahawk rip from the baseline, and he really extended. En Denver presenciamos la mejor entrada a canasta, esta de Brian Smith, que encima le saca la personal al mismísimo David Robinson. That got the crowd into the game. La jugada curiosa de la semana se produjo en Sacramento. Juega Richmond, bota mal. A falta de 2 segundos, Stockton se saca el triple sobre la bocina y consigue canasta. En Oakland presenciamos el mejor contraataque. Se hacen con el balón los Golden State Warriors, le dan el balón a Latrell Sprewell, que consigue una canasta así de espectacular. Viajamos a Miami para asistir a la jugada más completa de la semana. Ponen un tapón los Toronto Raptors, el balón de Jimmy King para Mark Lewis, que finaliza así la jugada. El mejor triple se produjo en Utah. A falta de 2 segundos le dan el balón a Kenny Smith, que consigue canasta cuando nadie lo esperaba. En Detroit se produjo el mejor robo de balón a cargo del Lindsey Hunter sobre Monkey Blaylock. Volvemos a Sacramento para presenciar una jugada que solo son capaces de hacer los jugadores listos como Tyus Edney. Seguimos en Sacramento, donde vamos a presenciar una jugada impresionante. Michael Smith gancho a falta de 7 segundos, canasta. Quedan 5. Lo sabe Magic. Coge el balón, bota, cruza la línea al centro del campo, tira un triple sobre la bocina, canasta y victoria para los Lakers. Y la mejor jugada de la semana se produjo en Miami. Rex Chapman, el alley-oop, ¡no! La canasta desde su propio campo. Señoras y señores, esto es todo. Buenas tardes. Comenzamos en Filadelfia, donde asistimos al mejor pase de la semana, este de Duke Christie, de espaldas a Sharon Wright. La mejor entrada a canasta se produjo en Oakland, esta de B.J. Armstrong. ¿O saben qué miedo tienen a Sprewell para que tire de 3, que al final entra y consigue una canasta de 2 sensacional? La mejor asistencia se produjo en Los Ángeles y no fue Magic, fue Ceballos para Eddie Jones. En Filadelfia se produjo el mejor alley-oop, este de Trevor Ruffin para Jerry Stackhouse. Y el mejor mate se presenció en New Jersey, este de Michael Finley. En Atlanta presenciamos la jugada más sorprendente de la semana, esta asistencia por detrás de Steve Smith para Jerry Jordan. En Toronto vimos en acción al jugador de la semana, Jason Kidd. Roba el balón y cuando parece que va a dar una asistencia, consigue canasta así de fácil. En Vancouver presenciamos la jugada más espectacular, Shaquille O'Neal. Y en Seattle la canasta más inverosímil, esta de Sean Kemp por encima del mismísimo David Robinson. Y hay que viajar a Minnesota para presenciar la jugada de la semana. Robo de balón de Minnesota y canasta de Mark Davis. Esto es todo, señores. Buenas tardes. Comenzamos en Miami, donde presenciamos la mejor asistencia de la semana, esta de Tim Hardaway y el palmeo de Walt Williams. Nos vamos a Indiana, donde juegan los Raptors. Tiro de Oliver Miller y el mejor mate llega aquí, obra de Doug Christie. Viajamos a San Antonio, donde se produjo el mejor contraataque de la semana. Roba el balón Avery Johnson, del negro Chuck Person, y al final es Sean Elliott el que consigue canasta. Viajamos a Los Ángeles, donde se produjo esta asistencia de Magic Johnson como en los viejos tiempos.
Nos vamos a Miami, donde asistimos a la mejor entrada canasta de la semana, esta de Grant Hill, que encima fuerza personal sobre Alonzo Mourning. La jugada de Jordan en Filadelfia ocupa el quinto lugar, pero bien hubiera podido ocupar un lugar más privilegiado en la tabla. Viajamos a Seattle, donde se produjo la jugada más completa de la semana. Primero este tapón de Sean Kemp sobre Clarence Waterspoon, el contraataque de los Supersonics para Detlef Schrempf, que consigue una canasta hacia atrás ante la risa de su técnico George Karl. Viajamos a Washington, donde nadie pensaba que Jika Muresan podía hacer cosas como esta. En Orlando vamos a ver a otro monstruo. Brooks para Hardaway, y cómo consigue esa canasta sacándose el balón desde abajo. Y para presenciar la mejor jugada de la semana hay que viajar al Boston Garden, donde a falta de 4 décimas atacan los Celtics. Greg Minor consigue ese rebote, consigue canasta y le da la victoria al equipo de Boston. Señores y señoras, esto es todo. Buenas tardes. La número 10, juegan los Nets. Jason Williams recibe de fondo y se tira esa mandarina desde más de 20 metros. Vaya canasta, no mete otra así en su vida. La 9, contraataque de Dallas. Ahí tenemos Jason Kidd rápidamente, pase picado y se cuelga espectacularmente un especialista, Tony Dumas. Número 8, Mario Bennett es el protagonista. Tapona el tiro, se va como una bala hacia canasta. ¿Y qué creen que va a hacer? Pues sí, la mete para abajo. Número 7, balón que recibe el jefe, Robert Parrish. Ahí le tenemos, va a lanzar a canasta, pero por allí aparece muy irrespetuoso Jalen Rose, que coloca un impresionante tapón. En la NBA ya no se respeta ni la edad. En la 6 ya aparece Chicago, Kukoc, pase de béisbol y Ron Harper se va con un magnífico reverso y también la mete para abajo. 5, de nuevo Dallas, Jason Kidd. Ahí le tenemos, tapón de Derek Harper, recupera a Kidd, pero se la vuelve a robar Harper. La mejor jugada defensiva de la jornada. La 4 es en Indiana. A Mark Jackson no se le ha olvidado el espectáculo, no looking pass para McKee, que anota fácil. Entramos en las medallas, la número 3. Dennis Scott lanza ese alley-oop y quien aparece es, como no podía ser de otra forma, Shaq. Además de espaldas. La número 2 es otra vez para Ron Harper. Va por el rebote sin dejarla caer, se la da a Scottie Pippen, que no se anda con chiquitas. Y la número 1, la mejor jugada de la semana, la protagoniza este hombre, Damon Stoudemire. Quédense con este nombre, no llega al 1.80, pero hace cosas como esta. Es el candidato número 1 a llevarse el premio de mejor rookie del año. Comenzamos en Dallas, donde vimos la mejor entrada canasta, esta de Loren Mayer, que se pasa el balón por detrás, se cambia la bola de mano y consigue canasta. Viajamos a Indiana, donde Reggie Miller nos enseñó qué debe hacer un jugador cuando se queda sin opciones. Se inventa lo que sea para no perder la posesión del balón y conseguir su objetivo. Viajamos hasta Atlanta para ver el mejor contraataque de la semana, este de los Bulls. Bryce para Howard, por detrás para Chini, que consigue canasta. En Portland vimos la mejor asistencia y no va a ser otro que Sabonis para Buck Williams, canasta para los Blazers. En Toronto vimos el mejor alley-oop con la mejor bandeja de la semana, este de Carlos Rogers, que encima provoca personal sobre el jugador de los Clippers. La canasta desde el centro del campo se produjo esta semana en Vancouver, fue obra de Eric Murdoch para los Grizzlies. Vamos a ver ahora dos mates sensacionales. El primero de ellos se produjo en Phoenix, fue obra de Michael Finley por encima del mismísimo David Robinson. Este ocupa la cuarta posición. Y en tercer lugar han colocado este mate de Joe Smith, que se produjo en Oakland para los Golden State Warriors. Remember, he has the bad left angle.
Y nos vamos ya definitivamente a Vancouver, donde esta semana se han producido dos canastas sensacionales. La primera, esta de Blue Edwards sobre el límite de tiempo, que les dio a los Grizzlies la victoria sobre Minnesota. Y seguimos en Vancouver, donde los Grizzlies se enfrentaban a los Suns, atacan los Suns, pierden el balón, vuelven a recuperarlo. Finley saca ese brazo, consigue canasta sobre la bocina. Cuando toca ganar. Señores y señoras, esto es todo. Buenas tardes. Comenzamos en Boston, donde vimos la mejor entrada canasta, obra de Todd Day de los Boston Celtics. En San Antonio se produjo una de las mejores asistencias de la semana, esta por detrás de Lawrence Moten para Blue Edwards. Viajamos a Houston, no para ver a Clyde Drexler, que parece que va a conseguir canasta, sino para ver esa mano de Antonio McDyess, que hace un gran tapón. Estamos ya en Chicago, donde se produjo la canasta larga de la semana. Falta de un segundo, es Pete Myers. The final shot of the first half from near center court. Viajamos a Miami para ver jugar a los Hits así de bien. Hardaway, alley-oop sobre Walt Williams, que consigue canasta. Y en Chicago volvimos a ver una vez más a Michael Jordan desafiar a la gravedad, y cuando todo el mundo baja, lo vamos a ver en esta repetición, él permanece en el aire. En Indiana, fíjense lo que hicieron los Pacers cuando faltan 5 segundos para el final del partido. La bota Jackson, se va a jugar el triple, pero para algo está ahí la mano de Reggie Miller. Y en Minnesota ya saben por qué es tan difícil ganar a los Lakers, porque Magic coloca unas asistencias como esa. Nos vamos a Denver para asistir al mejor mate de la semana, este de Tom Hammonds frente a los Lakers. Y esta semana hay que viajar hasta Houston para ver, a falta de 4 décimas de segundo, la mejor canasta. Akeem Olajuwon decidiendo y decantando el partido para su equipo. Señoras y señores, esto es todo. Buenas tardes. Comenzamos en Miami, donde se presenció la jugada más completa de la semana. Tapón de Alonzo Mourning, la bota Hardaway. A la izquierda para Rex Chapman, el alley-oop para Williams, canasta. Nos vamos a Dallas, donde juega Popeye Jones, la toca Silly Thread. La jugada tonta de la semana se produjo en Dallas. Y en Washington se produjo la mejor asistencia de la semana. El balón para Ellison, el pase desde su propia cancha para Dee Brown, y es Junior Barrow quien consigue canasta. Spectacular look by Dee Brown. Knows he doesn't have time to thread the needle. La canasta desde lejos se produjo esta semana en Minnesota, donde PJ Armstrong pierde el balón y Duke West desde ahí consigue canasta. En Denver vamos a ver la mejor jugada personal, obra de Jalen Rose. Y en Milwaukee, una jugada de lucha, de fe y de coraje, obra de Sherman Douglas. Sherman Douglas has hit an amazing number of high degree of difficulty shots. En Chicago, para mí el mejor mate, la bota Randy Brown, y lo va a hacer todo él. Y nos vamos a Phoenix. ¿Y a quién creéis que vamos a ver en Phoenix? Pues a Michael Finley, en una jugada en la que consigue canasta, fuerza personal, una acción de jugador listo. Y en Filadelfia, el mejor alley-oop, Penny Hardaway, que le dice a Nick Anderson: toma, métela tú, que a mí me da la risa. Y nos vamos a Los Ángeles, donde se produjo esta acción. Anthony Piller para Ceballos, Ceballos para Piller, Piller para Ceballos, y al final es Ceballos quien la mete de esa manera. Señores y señoras, esto es todo. Buenas tardes.
Comenzamos en Sacramento, donde jugaban los Supersonics de Sean Kemp, que realizó el mejor mate de la semana. Nos vamos a Houston, donde jugaban los Lakers. A falta de 4 segundos se van a jugar el triple. Ni Van Exel ni Magic. Es Vlado Divac desde ahí. Y viajamos a Detroit para ver otro triple impresionante. Este a falta de 2 segundos, obra de Penny Hardaway. Unbelievable finish to the first. A falling down triple by Penny Hardaway. En Seattle se produjo la mejor entrada canasta, obra de Mitch Richmond. Y nos vamos a Chicago para ver la jugada personal de la semana, obra del holandés de Indiana, Rick Smith. La jugada de jugador listo se produjo en Detroit, obra de Dennis Scott, que consigue personal y canasta. Pero vamos a ver más jugadas como esta, como la que se produjo en Utah. Stockton asiste a Byron Russell, que fuerza personal y consigue canasta. Pero viajamos de nuevo a Detroit, donde vamos a asistir al más difícil todavía, obra de Penny Hardaway, que sin mirar le da tiempo a forzar a personal y conseguir canasta. Observen cómo Hardaway mira al árbitro y después anota. La jugada desde lejos se produjo esta vez en el Madison de Nueva York, obra de John Starks. Y para ver la mejor jugada de la semana hay que viajar a Miami, donde una vez más volvió a brillar con luz propia Michael Jordan. Señoras y señores, esto es todo. Buenas tardes. Nueva York ha dado esta semana las mejores jugadas, como esta de Jordan para Pippen, que consigue canasta con una mano. Nos vamos a Utah, donde se prodigaron jugadas como esta. Alley-oop, Karl Malone, asistencia de John Stockton. Volvemos a Nueva York, donde Ron Harper hace esto. Viajamos a Orlando porque allí Brian Shaw va a conectar con Shaquille O'Neal y este no va a ser el único alley-oop que se produjo en el partido. De nuevo otra vez en Nueva York, esta vez le toca al base de los New York Knicks, Charlie Ward, en la mejor jugada personal de la semana. En Atlanta se produjo la mejor jugada individual de la semana, obra de Stacey Oman. Y en San Antonio, Avery Johnson y David Robinson volvieron loco a los Utah Jazz. En Houston, Clyde Drexler hizo de las suyas frente a los Seattle Supersonics. Y en Orlando vemos el segundo alley-oop de la semana de Shaquille O'Neal. Brian Shaw lobbing to Shaquille that got him on their feet, including Mama Lucille in that run. Y la mejor jugada, como no, se produjo en Nueva York, obra de un jugador de los Knicks, es John Starks. Señores y señoras, esto es todo. Hasta la semana que viene. Comenzamos en Utah, donde vimos el mejor tapón de la semana. Falta de 11 segundos. La bota Avery Johnson, tapón sobre el jugador de los San Antonio Spurs, contraataque de Stockton, canasta. En Chicago, la mejor entrada canasta corrió a cargo de Aferny Hardaway. En Atlanta vimos a un jugador con una clase sensacional, es Shaquille O'Neal. Y en Seattle, Sean Kemp consiguió una canasta de jugador listo. Seattle the rebound. Kemp with a follow, laid it in and drew the foul. A miraculous shot.
En Chicago, Kukoc no pudo salir de esta presión de Fernie Hardaway, que culminó así de bien el robo de balón. La canasta desde lejos se produjo en Orlando, fue obra de Mookie Blaylock, jugador de los Atlanta Hawks. Pero esperen un rato que todavía vamos a ver una desde más lejos. La jugada más espectacular se produjo en San Antonio y fue obra de Byron Russell. Y en Chicago se produjo el mejor rebote, no fue obra ni de Pippen ni de Jordan, sino de Bill Wennington. Y en Atlanta el mejor mate, obra de Steve Smith. Y a falta de 2 segundos, los Orlando Magic en la mejor jugada de la semana son capaces de anotar desde ahí por medio de Penny Hardaway. Señores y señoras, esto es todo. Buenas tardes. Comenzamos en Chicago, donde Tony Kukoc le pasó así el balón a Jason Caffey. En Milwaukee, a Michael Jordan le quemaba el balón para Scottie Pippen. La asistencia más peligrosa de la temporada, esta de Penny Hardaway hacia atrás, hacia Donald Royal. En Chicago inicia la jugada Jordan, se la pasa a Pippen y este sobre Luke Longley. En Chad